Bueno, hola, bienvenidos a este instante en el que voy a hablar desde un lugar que para mí es el único lugar real desde el cual realmente podemos hablar con los demás. Es ese momento en el que empiezas a ser muy consciente de ahí donde estás, empiezas a ser consciente de las sensaciones en el cuerpo, de la postura, de lo que estás haciendo, de si están cruzando pensamientos, de si hay alguna emoción. Al único lugar al que todos los seres humanos realmente queremos llegar siempre es a la hora. Pero, por alguna razón, es una constante en nosotros no vivir en el presente y tener como la mente completamente absorbida en imágenes y pensamientos que no corresponden o no son coherentes con lo que está pasando en este instante. La cuestión es que esto requiere de una sensibilidad que empieza a surgir en la vida de cada ser humano sin siquiera nosotros planearlo. O sea, incluso considero que yo no he decidido nada de lo que pasa en mi realidad. Yo no he decidido como el gesto de empezar a ser cada vez más y más consciente de mi existencia. Es algo que sencillamente empezó a suceder. Y lo aclaro porque cuando empezamos a observar que tenemos una voz en nuestra mente, que en la espiritualidad o en las corrientes orientadas en buscar la verdad de la vida, de tener una mirada mucho más profunda de la existencia, llaman ego. Ego en latín significa yo. Y es este personaje con el cual estamos identificados y pensamos que somos nosotros. Pero siempre se llega como a un momento de la vida donde tú dices, pero ¿y este personaje qué es? ¿Qué soy? ¿Quién soy? Una cosa es vivir y experimentar la vida y otra cosa es pensarse. Una cosa es ser y otra cosa es creer que soy todo lo que pienso que soy y creer que los demás son todo lo que yo pienso que son. Eso hay un momento donde es difícil de ver, sin embargo lo tengo que decir. Más allá de si tú que estás viendo lo ves o no lo ves. Y considero incluso que cuando crees que ya lo ves, aún no ves la totalidad de la profundidad de la experiencia. Y es cuando te das cuenta de que tú solo eres lo que eres a cada instante y en cada momento. Tú no eres lo que piensas que eres, tú no eres esas imágenes que has construido paralelas a la realidad y que además por lo general son imágenes que están orientadas a la satisfacción del yo. Cuando estamos completamente identificados con el ego, con el personaje, y vivimos pensando constantemente lo que creemos que somos, lo que creemos que es la vida, lo que creemos que son las cosas. Hay un momento que estamos tan identificados con eso que ni siquiera podemos percibir que no vemos la realidad, sino que vemos lo que pensamos de la realidad. Y este movimiento cognitivo sucede tan rápido, pero tan rápido, tan simultáneo, que hay un momento, repito, donde no lo ves. Entonces esto requiere una dedicación de nuestra parte, requiere una dedicación de la persona que se está abriendo a conocerse. Y repito, es una apertura que surge naturalmente puesta ahí por la vida. Aclaro esto porque por eso es que no podemos forzarle el proceso a nadie. No es nuestra responsabilidad forzarle el proceso a nadie y lo digo después de haberlo hecho demasiado. Incluso aún caigo en esto y probablemente vuelva a caer, pero el hecho de que caigamos en cuestiones, en errores, no significa que nos debería dar miedo decir que no necesariamente esa es la manera.
Entonces empezamos a ver la vida desde ensayo y error y nuevamente volvemos a un estado de la mente que es muy parecida a cuando somos niños, que es un constante experimentar. No está la mente tan perdida entre el pasado y el futuro, que entonces la mente de la mayoría divaga entre el pasado y el futuro, el pasado y el futuro, el pasado y el futuro. Todo el tiempo estamos trayendo el pasado al presente, el futuro al presente, y entonces cuando menos pensamos, o sea, quien en serio se sienta a ver esto que estoy diciendo, vivimos alucinando. Hay un momento donde pensamos que es demasiado normal pensar, y bueno, no, voy a decirlo de otra manera. Hay un momento en el que pensamos que vivir adormecidos, distraídos en nuestros pensamientos, porque no te voy a decir, iba a decir que creemos que es normal estar pensando todo el día, pero es que no somos la mente ni somos los pensamientos. Somos esa parte que puede ser consciente de eso. Porque quien se ha sentado a jugar con la capacidad de ser consciente puede ver cómo la atención se mueve. Puedo poner mi atención en los pensamientos o puedo decirte pon tu atención en la punta del dedo gordo del pie. Pon la atención en las rodillas. Pon la atención en los codos. Pon la atención en un perro rosado. Pon la atención en la pared que tienes enfrente. Y mira cómo podemos jugar con la atención. Una vez que nos damos cuenta de que podemos jugar con la atención, empezamos a ver y a cuestionar si tiene sentido el estar todo el tiempo distraídos por pensamientos que además, por lo general, nos causan dolor, sufrimiento, angustia, duda, desconfianza, ira, guerra, tristeza. Y este mecanismo del que estoy hablando lo describo porque caigo en él una y otra vez. Pero entonces me detengo a observar y me empiezo a dar cuenta de que, como decía hace un rato, son los niños los que más presentes suelen estar, y ya cuando vamos creciendo, adoctrinados por la sociedad, por los padres, por el colegio, se nos inculca que debemos pensar en el futuro, piensa en tus metas, qué vas a hacer en 5 años, qué vas a hacer en 10 años, y esto sin darnos cuenta lo que empieza a generar es que vamos dejando de ser sensibles a la realidad presente. Entonces nos vamos desconectando del cuerpo, entonces ahí es muy normal que empiezan a expresarse un montón de síntomas físicos que no logramos atender sino hasta mucho tiempo después, cuando ya están muy avanzados, como lo fue en mi caso, un acné que realmente, si lo recuerdo bien, empezó expresándose poco a poco, o sea, una enfermedad cuando llegamos al punto que llamamos crónica o ya pues que está muy avanzada, muchas veces ella empezó con un aviso, y es que en la realidad muchas cosas, todo es avisado antes. Cuando una relación se está deteriorando, cuando una amistad se está deteriorando, cuando un objeto se está deteriorando. Cualquiera que se siente a ver esto lo puede comprobar. Pero cuando nos perdemos en nuestra mente, y estoy hablando de un proceso muy interesante, o sea, podemos vivir aparentemente en esta realidad, pero en realidad no estamos acá. Estamos poniendo la conciencia en un mundo paralelo creado por nuestra mente. Y entonces eso hace que todo el tiempo estemos chocando con el instante presente, que estés pero no estés, estés haciendo lo que estás haciendo, pero estás pensando en lo que vas a hacer a continuación, estás hablando de tus recuerdos, parece que todo tiempo pasado fue mejor y hablas una y otra vez de lo que pasó y hablas una y otra vez de lo que pasó. Y parece como que el cuerpo incluso va envejeciéndose y te vas, y da como una sensación de que te vas consumiendo, y todo tiempo pasado fue mejor, y todo tiempo pasado fue mejor, y mañana va a ser mejor, y mañana va a ser mejor. Y entonces no nos damos cuenta de que ese electrocute mental no nos hace tener paz mental. La paz mental es un tema que en mi experiencia surgió porque vivía llena de resentimiento, llena de enojo, llena de tristeza. Y todo el tiempo le estaba haciendo caso como a pensamientos en los cuales yo me veía a mí misma siendo víctima de la vida, habiendo sido víctima de mis padres.
habiendo sido víctima de circunstancias y sintiéndome completamente impotente ante mi realidad. Entonces, a menudo me encontraba deprimida, triste, enojada, pero cuando empecé a ser consciente, me empecé a ser consciente de que era porque empezaba a recrear unas imágenes en mi cabeza que no estaban pasando en ese momento. Entonces, cuando yo no me daba cuenta que en ese momento eso que estaba pensando no estaba pasando, yo perdía total capacidad de acción y participación en la realidad, porque parecía que esas imágenes que ya pasaron me estaban controlando en este ahora. Esas historias dolorosas y dramáticas que creemos que es normal y natural no soltar y por las cuales supuestamente justificamos en este presente nuestras tristezas, nuestros enojos, nuestras frustraciones. Eso es, y permítanmelo decirlo, eso es neurótico, eso es esquizofrénico, eso es locura. No nos puede dar miedo reconocer que estamos locos. Antes de aspirar a la paz mental, primero tenemos que reconocer que estamos locos, que la mente es como una tecnología que merece y no solo merece, tienes que aprender a conocer si es que quieres aprender a vivir en esta realidad desde otro lugar que no sea solo el sufrimiento. Entonces, cuando empiezas a observar este juego, de verdad que esto de lo que estoy hablando son solo cosas que se pueden experimentar. Esto no se puede entender. Esto no es entendible. Esto no es comprensible. Esto es observable y una vez que lo empiezas a observar, lo empiezas a experimentar. Es como, no es lo mismo leer sobre cómo manejar un carro que manejar el carro. No es lo mismo. No es lo mismo la teoría que la práctica. Pero necesitamos ambas. Sin embargo, necesitas la práctica. Y al final necesitas más la práctica si quieres integrar un conocimiento. Entonces necesitamos practicar el observar cómo es que pocas veces estamos presentes y cómo es que nos la pasamos y se nos van los años perdidos en pensamientos de cómo debieran ser las cosas, cómo debieran ser los otros. Y sumémosle que a este movimiento mental le cae un ingrediente principal y es como nunca es suficiente. Entonces nunca soy suficiente para mí misma, para mí mismo, nunca son suficientes los demás. Y cuando menos pensamos estamos en una carrera de la cual un día tú te preguntas, pero ¿y esto cuándo se acaba? Eso empezó a sembrar en mí como el deseo de, supuestamente, nos creemos que vamos a descansar cuando ya tengamos no sé cuántas cifras de dinero en el banco, cuando ya vivamos en la casa de nuestros sueños, cuando tengamos la pareja de nuestros sueños, cuando tengamos la familia de nuestros sueños, cuando tengamos el cuerpo de nuestros sueños. Supuestamente ahí ya van a poder ser las 10 de la noche, te vas a ir a dormir y decir, ya estoy en paz. Pero para los que somos más ociosos no, bueno, sí también, más osados es la palabra, pero ociosos también porque para conocer la mente se requiere un poco de lo que socialmente llamamos ocio y es quedarse quieto y es no hacer nada y es observar la mente. Por supuesto que también después la aprendes a observar durante todo el día y aunque estés haciendo lo que esté, y aunque el cuerpo esté haciendo lo que esté haciendo, tu conciencia y tu atención permanece ahí, siendo testigo y observadora de todo lo que está pasando. Pero entonces, sí, en mi experiencia, empezamos a ser invitados por la vida a la experiencia de más quietud, más calma. Entrar ahí hay miles de maneras, pues están las meditaciones, están los ejercicios corporales que te invitan a ser más pausado, como un yoga, un pilates. Sin embargo, llega un momento donde todo ser humano se empieza a dar cuenta de que da igual qué acción estemos llevando a cabo, lo que simplemente necesitamos es poder ser testigos y observadores de lo que estamos haciendo. Entonces, desde ese orden de ideas, a pesar de que hay como actividades y ejercicios que nos hacen estar más presentes,
y como bajar las revoluciones, a pesar de que las hay, no son indispensables, no son las únicas. Y cada persona empieza a descubrir que el objetivo de ciertos ejercicios, como lo es un yoga, como lo es una meditación, que hablo de estos porque realmente son como los que yo he utilizado, pero supongo que hay más, y más hoy en día que hay tanto método y tanta cosa. Pero repito, da igual. Hay personas que empiezan a llegar a este lugar del cual hablo, pues porque han tejido, porque han hecho cualquier actividad, llega un momento donde tú ves que no es la actividad, no es lo que se hace, o sea, todo lo que haces durante todo el día da igual. Tú lo que estás esperando es que tu mente esté en paz independientemente de lo que esté pasando, independientemente de lo que estés haciendo. Tú empiezas a aspirar a que la mente esté bien con cualquier cosa. Pero esto, obviamente una cosa es decirlo, otra cosa en la práctica, requiere nuestra dedicación. Sin embargo, esto no va a ser aceptable para la persona que todavía quiere hacer de ciertas experiencias de la vida algo especial. Entonces, cuando pensamos que hay ciertas cosas que son más especiales y que ameritan como más nuestra atención, más nuestra dedicación, lo que hacemos es rechazar el resto de aspectos. O sea, para que algo sea más especial, tiene que ser que lo otro no lo es. Y eso hace que hagamos un movimiento psíquico de rechazar. Entonces, ahí es muy normal que nos sometamos a ciertos estilos de vida, a trabajos muy duros, a relaciones donde no estamos felices, a amistades donde no nos sentimos bien, hace que nos sometamos a como a esta incongruencia entre lo que siento, pero mi mente me dice que eso es lo mejor. Entonces necesitamos vivir ese proceso, necesitamos, y esto es muy normal en la adolescencia, en la adultez joven, donde tú sientes que necesitas ciertas cosas para ser valioso y para ser digno y para ser amado. Necesitas un cuerpo no sé cómo, necesitas tener no sé cuánto dinero. Sin embargo, esto llega a un punto donde todo ser humano lo cuestiona. Algunos lo hacen más jóvenes, otros lo hacen al final de su edad, en la vejez, da igual cuando pase. El caso es que un día pasa. Pero no es lineal esta toma de conciencia, no es lineal este despertar constante, donde te das cuenta de que no puede ser que tu valor esté ahí afuera en algo que además es transitorio, cambiante, no es constante. Si pongo mi felicidad en el cuerpo, cuando me salga una mancha, cuando me engorde un poquito, cuando salga un nuevo estilo de cuerpo porque socialmente ya está más de moda, entonces ahí mi mente va a tambalear, mi paz mental es imposible que se sostenga. O si mi paz mental depende de cuánto dinero tengo, entonces si mi cuenta está en ceros, ya no valgo, ya no soy suficiente, ya me veo a mí mismo carente, ya me veo a mí mismo insuficiente, indigno de amor, fracasado. Y si mi valía y si mi aceptación por mí mismo depende de cómo está mi casa, cuando un día lleguen niños y la desordenen toda, entonces voy a perder la paz. Y entonces si mi valía depende de cuántos títulos tengo y me comparo con mis otros amigos, entonces cuando un amigo mío logre tener más títulos, yo voy a sufrir. Entonces todo esto de lo que hablo tiene que ver es cuando ya un ser humano se cansa de sufrir. Cuando su mente, cuando llegamos a estos momentos donde incluso queremos quitarnos la vida, y les comparto que yo he llegado hasta hace unos días, el camino no es lineal. Entonces también empiezas a desapegarte de ver la vida como una línea. No es una línea. Es algo que ni siquiera podría explicar, porque muchas veces por mucho tiempo he logrado como mantener la paz de mi mente, pero al mismo tiempo la vida también me ha permitido que vuelva al contraste y que vuelva y caiga en la tentación y que vuelva y caiga en el deseo de desear cosas y pensar que ahí está mi felicidad. Y es solo en ese constante contraste entre estar en paz y luego volver a perder lo que voy encarnando esto de lo que estoy hablando. Se comienza a convertir en una certeza. Pero no significa que no vuelva y me pase, vuelve y me pase, volverá y nos pasará. Acá lo que necesitamos es observar este mecanismo, observar cómo nosotros no somos capaces de sentirnos plenos ya en este momento, donde sea que estemos.
Porque hasta ahora socialmente no está de moda el pensamiento, todo lo que necesitas está dentro de ti, no está de moda. En realidad es todo lo opuesto. Instagram te muestra infinidad de publicidades. YouTube es que este mundo en general está diseñado para que tú pienses que tu felicidad está en algo de este mundo. Pero ¿cómo la felicidad va a estar en este mundo donde todo está condenado a morir? Donde todo está condenado a dañarse, a acabarse. Aquí es cuando empezamos a llegar a planos más elevados de la conciencia, a planos más sutiles, a planos que no son físicos, que son planos que empezamos a percibir y a tener sensibilidad de ellos cuando empezamos a ver más allá de las apariencias. Pero repito, a esta experiencia se llega naturalmente porque la vida nos pone ahí. Entonces, cuando digamos que conceptualmente hace mucho tiempo sé que mi felicidad no está afuera, sin embargo muchísimas veces me ha pasado, hace poco me pasó en una relación de pareja que inicié con un chico a conocerme, a verme a través de él, porque entonces empiezas a ver cómo tienes unas creencias y se expresan. Cuando estás en el ahora, ves cómo sale algo, o sea, empiezas a ver cómo reaccionas de una manera y te comportas de una manera y si estás ahí, o sea, si te has observado profundamente, puedes observar en ese momento cómo simplemente estás teniendo una reacción antigua. Pero entonces llega un momento donde se unen el observar tu reacción antigua sin juzgarte, amándote, aceptándote, aunque esa reacción genere un caos, da igual. Si lo observas y participas y dices, ok, mucho gusto, ego, al mismo tiempo, ahí mismo te perdonas y la vida te empieza a mostrar que hay otras maneras, que puedes abordar los temas que antes te causaban miedo desde otro lugar y que puedes empezar a cuestionar y que puedes empezar a cuestionar la idea de si de verdad si necesito a alguien para ser feliz o sencillamente lo que yo creo que esa pareja me va a hacer sentir es algo que está dentro de mí, porque observen cómo cuando yo estoy con alguien y siento cosas, en realidad eso que estoy sintiendo lo estoy sintiendo yo. Parece que lo que está allá afuera me lo detona, pero está dentro. Entonces ahí empiezas a descubrir que todo lo que hay en este mundo te va a recordar dos cosas. O te va a recordar el miedo o te va a recordar el amor. Si te recuerda el miedo, es cuando crees que necesitas a tu pareja, es cuando crees que necesitas mucho dinero, es cuando es cuando crees que necesitas mucha ropa, un estatus social muy marcado, muy lleno de gente conocida y popular, y crees que necesitas no sé cuántas posesiones, y crees que necesitas no sé cuántas cirugías, y cuando crees eso estás en el miedo y tu mente ahí no puede estar tranquila. Además de que es que ahí tú estás identificado con el cuerpo y piensas que es el cuerpo lo que te da tu valía. Pero cuando empiezas a tomar conciencia de que tú no eres el cuerpo, sino que eres la conciencia que está detrás de todo esto, incluido detrás de los pensamientos, empiezas a experimentar la vida desde otro lugar. O sea, sigues acá haciendo las mismas cosas, relacionándote con los otros, pero empieza a suceder que te relacionas desde otro lugar. El cuerpo empieza a pasar a un segundo plano. Las posesiones, lo que todo el mundo piensa que nos da valor, eso para ti llega un momento donde ya no significa nada. Pierde total valor. Y empiezas a ver al ser, tanto en ti mismo como en los demás. Ahora, constantemente vamos a ver estas dos cuestiones sucediendo al mismo tiempo. Es decir, viene el pensamiento antiguo, ancestral, egoico, que te dice, mide a esta persona por lo que tiene, mide a esta persona por cómo luce, o sea, ahí está la tentación. Pero de ti depende que tú digas, no, yo quiero ver el ser y quiero ver más allá de eso. Y si nos vamos más profundo, así mismo también empezamos a pasar por alto los errores. Pero eso de lo que estoy hablando solo puede empezar a ser procesado y aceptado por una mente que de verdad, de verdad, de verdad, de verdad ya se cansó de sufrir. Y ya se está preguntando si tal vez hay un camino más amoroso, un camino más bondadoso que empieza por uno mismo. Entonces,
cuando ya nos damos cuenta de que definitivamente sí hay un camino más amoroso y más bondadoso, va a ser un camino de altas y bajas, va a ser un camino donde vas a dudar de ti, probablemente, donde vas a sentir que estás enloqueciendo, donde muchos a tu alrededor van a expresar comentarios que no son más que tus propios pensamientos proyectados afuera, para que tú tomes conciencia de si estás confiando o no en la vida y en el proceso. Al final, incluso, esto es cuando ya una persona está cansada de planear tanto y simplemente quiere vivir en el presente. O sea, en realidad al último que llegamos es quiero vivir en el presente, no quiero planear. Quiero que mi mente descanse en este instante y que lo que sea que se tenga que dar se vaya mostrando, porque en realidad esa dimensión existe, pero a esa dimensión solo puedes acceder si estás decidido a soltar todo lo que crees saber de la realidad. Primero debemos llenarnos de conceptos. Esto sí es algo que podemos comprobar. Necesitamos llenarnos de ignorancia, pensar que la vida son un montón de cosas que no son, para luego darnos cuenta de que esas cosas no nos funcionan. Al llegar ahí a la máxima saturación de vivir la vida con un montón de ideas y creencias y conceptos que no nos permiten sentirnos plenos, entonces viene como el deshacimiento. Empieza como a desestructurarse lo que sabíamos y nos toca como vaciarnos. Y aquí es cuando empezamos a llegar al lugar de percibir, de saber, de sentir que esta realidad no se creó sola, que yo no la creé, y empiezas a desear, a anhelar, sentirte conectado con el todo, sentirte conectado en una constante danza con los demás, empiezas a desear sentir como que tú eres una parte que está en cooperación con los demás y no en oposición. Porque esa es la cuestión. Hasta ahora hemos vivido en oposición con los demás, sintiéndonos un cuerpo solo y separado, víctima de la vida y de los sucesos, y como que no tengo decisión. Pero llega un momento donde nos damos cuenta de que esto es mi sueño, yo estoy soñando mi sueño, yo estoy soñando mi realidad. Porque como esté construido mi pensamiento, mi mundo interno, afuera todo el tiempo me va a reflejar es lo que yo pienso de mí mismo. Entonces, si yo pienso que merezco lo peor, me haré correspondiente con situaciones que confirmen esa creencia, ¿no? Entonces es muy probable que todo el tiempo digas, pero es que los demás me traicionan, me insultan, no me quieren, pero es porque no estoy percibiendo mi diálogo interno, porque hay un momento de tal desconexión de nosotros mismos que ni siquiera nos sentamos a ver el campo mental, y es normal. Pero cuando ya un ser humano quiere tomar responsabilidad como de su realidad, se tiene que dar cuenta de que todo lo que vivimos de alguna manera inconsciente, obviamente hasta ahora, todo lo hemos creado. Para buena noticia de mí misma, que realmente he sido bastante como, me gusta lo simple, o sea, he tendido más a la pereza en todos los aspectos, entonces busco mucho la eficiencia y la eficacia. De las informaciones que más me gustó y que trato de poner en práctica verificándola es: ríndete ante el plan de la vida, o sea, ya no te interpongas en nada. Pídele a la vida que te muestre el camino, que te muestre el plan, pero aprende poco a poco, vamos aprendiendo a que la mente esté en donde está y que los planes solo sean para cosas muy específicas y porque además se te está orientando, pero no que sea una neurosis. Entonces, esto, repito, requiere práctica de años, si no es que esto va a ser hasta el último día de nuestras vidas, no lo sé. Solo sé que hasta ahora vivo en un constante saber que este es el camino, experimentar paz mental sostenida, pero luego volver y perderla. La pierdo también y me observo, y observo cómo pienso que es culpa de lo que está pasando afuera, pero en realidad pierdo mi paz porque desconozco que tengo el poder de que nada ni nadie me perturbe. Tenemos ese poder, pero llegar ahí, repito, va a requerir un volver a perder la paz, volver a ganarla, volver a perderla, volver a ganarla, y empezar a dejar que esta experiencia nos enseñe el camino, que, repito, no es más que aprender a estar presente donde se está. Simplemente que cuando una mente está tan complejizada, esto da miedo, como creemos que si dejamos de pensar demasiado en las cosas y en nuestros planes no se van a llevar a cabo y no se van a dar, pero realmente esto no es verdad. Aquí ya toca empezar a rendirnos a una inteligencia mayor y superior a nosotros,
es empezar a ganar esa humildad de que nosotros no nos creamos y de que esa inteligencia que sostiene todo, que sostiene incluso este cuerpo, mis pulmones, mi corazón, tiene que sostenerme también a mí como ser partícipe de esta realidad. Pero repito, esto es algo que solo se puede experimentar. Así que nada, muchísimas gracias por acompañarme en este instante presente. Te invito a que cerremos un momento los ojos y empieces a sentirte desde adentro. Cuando llevamos mucho tiempo sin hacer esto, puede sentirse muy agobiante, puedes empezar a percibir como una corriente muy fuerte, porque llevas mucho tiempo sin detenerte a sentirte. Yo, por ejemplo, tengo ahora como un dolor en la espalda alta, pues entonces si tienes un dolor le das la bienvenida. No tratas de que se vaya. Y puede ser que haya una voz en tu cabeza, la voz de tu ego, como contradiciendo lo que estoy diciendo, opinando, yendo en contra, diciendo lo que sea, no importa, déjala que hable, deja que hable esa voz. Pero empieza a observar cómo tú estás más allá de esa voz. Empieza a sentir desde tus pies y empieza a subir por todas las pantorrillas, empieza a ser consciente, sube por las rodillas, por los muslos y observa que es muy probable que haya una voz opinando. Cuando dicen son muchos los llamados y pocos los escogidos, es porque igual todo el tiempo la vida nos está invitando a que empecemos a aceptar nuestra existencia individual y particular y única, que es única en el universo. Pero eso, y lo digo porque me costó mucho aprenderlo, eso le llega a cada uno. O sea, incluso, y si tú estás sufriendo porque alguien empiece a despertar, quiero decirte que no te preocupes por el otro, o sea, enfócate tú en ti. Porque cuando incluso a veces pones demasiado la atención en el otro, quiere decir que estás descuidando tu proceso. Y quien realmente se encamina en este camino con mucha convicción, empieza a darse cuenta cómo todas las cosas operan conjuntamente para nuestro beneficio todo el tiempo. Y ahí ya el futuro deja de asustar porque sabes que todo lo que sea que pase es lo mejor. Porque la vida sabe mejor que nosotros qué es lo mejor para nosotros. Entonces, en realidad al final no hay nada que hacer más que solo ser. Ser y existir. Pero bueno, hay un momento donde la mente no quiere creer esto. Te agradezco nuevamente por haberme acompañado hasta aquí y nos vemos en una próxima ocasión. Que estés muy bien. Te habló Mel de Árbol de Venus. Te quiero mucho y bendiciones. Chao.